Capítulo 31. La maldad de la naturaleza humana. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. El puñetazo del anciano de túnica gris sacudió el cielo y la tierra. Su aura era majestuosa y su fuerza era ilimitada, como si pudiera acabar con todo. Confiando en esta técnica de puño, el anciano de túnica gris una vez había matado de frente a una bestia demoníaca del escenario supremo. Tenía un poder de penetración extremadamente fuerte. Incluso si Qin Hue realmente tuviera alguna forma misteriosa de mantenerse con vida, era imposible que saliera ileso de este ataque. Auge. Finalmente, el puño del anciano vestido de gris golpeó el pecho de Qin Hue. No había tormenta ni ninguna energía espiritual que causara estragos. Después de un breve momento de silencio, el anciano vestido de gris levantó la cabeza con dificultad y escupió 3 palabras. Esto es imposible. Antes de que terminara de hablar, una grieta visible a simple vista apareció en su puño. Después, la grieta continuó extendiéndose como una red, trepando rápidamente por todo su brazo y finalmente cubriendo todo su cuerpo. Fue solo en ese momento que el anciano comprendió que se habían equivocado desde el principio. Qin Hue no era un experto en el nivel supremo en absoluto, sino una existencia que superaba el nivel supremo e incluso el nivel legendario. En ese momento, una ráfaga de viento pasó y este anciano vestido de gris se convirtió instantáneamente en polvo que fue esparcido por el viento. Ni siquiera he podido hacer nada todavía. Qin Hue estaba bastante deprimido. El golpe del anciano de túnica gris en ese momento fue incluso más poderoso que el ataque de Wei Yunge con la espada devoradora de almas. Además, Wei Yunge tenía la espada devoradora de almas como medio, mientras que el anciano de túnica gris no tenía nada en el medio. Naturalmente, se convirtió en pedazos por la reacción. Si Qin Hue hubiera tomado la iniciativa, tal vez todavía quedaría medio cadáver. Ya casi es hora de volver. Estirándose perezosamente, Qin Hue miró a su alrededor y lentamente se elevó en el aire. Levantó el brazo y dio una palmada. Auge. Una onda de choque informe se extendió, levantando polvo que llenó el cielo y sacudió los 50 kilómetros circundantes. Cuando Qin Hue levantó la palma de su mano, apareció una gigantesca huella de cientos de metros de diámetro. Ya fueran los 32 expertos de la etapa celestial del clan Wei o Wei Yunge, que estaba a punto de morir, todos fueron aniquilados en un instante por esta palma. Luego, Qin Hue destrozó la gran formación barrera de la ciudad, que se decía que podía resistir el ataque completo de varios expertos del escenario supremo, con un solo puñetazo. Después de eso, desapareció en un instante. Los altos mandos del clan Wei ya habían sido completamente eliminados. En cuanto a lo que sucedería con los miembros restantes del clan Wei, Qin Hue no tenía interés en saberlo. Si no fuera por la fuerza de Qin Hue, la secta de la montaña Xuanji habría tomado el lugar del clan Wei y habría sido destruida. ¿Qué está pasando ahora? La gran formación barrera de la ciudad parece haberse roto. Cielos. No puede ser un experto en el nivel legendario, ¿verdad? Hubo una gran conmoción allí justo ahora. ¿Eh? ¿Ese lugar no fue cerrado por el clan Wei? Vi un barco espiritual perforador de nubes de la familia Wei aterrizar allí. Me pregunto qué pasó. ¿Podría ser que la familia Wei esté peleando con un experto de alto nivel? Algunos expertos con bases de cultivo más altas confiaron en su fuerza y llegaron con cuidado al lugar donde había aterrizado el barco espiritual perforador de nubes. Sin embargo, todo lo que vieron fue una huella de mano gigante sin fondo. Dios mío. ¿Qué ha pasado aquí? El experto ni siquiera había terminado de hablar cuando de repente se oyó un rugido a lo lejos. Era claro y brillante, y resonó por toda la ciudad. Inmediatamente, todos vieron una bestia demoníaca volar hacia el cielo y desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Si no me equivoco, esa parece ser la bestia demoníaca contratada por el patriarca del clan Wei, el dragón cornudo devorador del cielo. Esta bestia demoníaca ha estado protegiendo a la familia Wei durante más de 50 años y nunca se ha ido. Todos sabían que la técnica de cultivo más famosa del clan Wei les permitía contratar a una bestia demoníaca. Sin embargo, si el cultivador que contrataba a la bestia moría, el contrato se rescindiría automáticamente. El dragón cornudo devorador del cielo ya había protegido al clan Wei durante más de 50 años, y ahora, que se fuera de repente. De repente, una idea audaz entró en la mente de todos. Rugido. En ese momento, se escuchó otro rugido ensordecedor. Otra bestia demoníaca apareció en la distancia y voló en la misma dirección que el dragón cornudo devorador del cielo. Sin esperar a que la multitud reaccionara, las bestias demoníacas volaron una tras otra.
Unas 30 de ellas siguieron de cerca al dragón, y cada una de ellas había alcanzado al menos el escenario celestial. Todos se miraron unos a otros, estupefactos. ¿Qué estaba pasando? Dos bestias demoníacas de la etapa suprema y más de 30 de la etapa celestial podría ser. Todos miraron la huella de la mano gigante sin fondo y tragaron saliva. Al mismo tiempo, Qin Hue, quien era responsable de todo eso, no sabía lo que estaba sucediendo actualmente en Ciudad Brillante mientras regresaba a la secta de la montaña Xuanyi. No era que no quisiera erradicar las raíces y eliminar esas bestias demoníacas que habían hecho contrato con el clan Wei, pero él, lo había olvidado. Sin embargo, esas bestias demoníacas originalmente se habían visto obligadas a hacer contratos con sus amos de todos modos. Ahora que sus amos estaban muertos y los contratos habían sido rescindidos, no podían estar más felices. Entonces, ¿por qué buscarían vengarse de Qin Hue? La razón por la que Qin Hue no se teletransportó directamente a la secta de la montaña Xuanyi fue porque quería echar un vistazo al paisaje a lo largo del camino. Y a partir de su encuentro con el clan Wei esta vez, también había entrado en contacto con algunas cosas nuevas que nunca había visto antes. Por ejemplo, la runa que podía restringir la energía espiritual de un cultivador pero que no necesitaba estar adherida a un artefacto espiritual. La Tierra del Sur era vasta e ilimitada. Según la estimación de Qin Hue, debería ser unas 5 o 6 veces el tamaño de la superficie de la Tierra. Anteriormente, para la reunión de matanza de demonios, simplemente había usado la teletransportación para viajar a través de la mitad de la Tierra del Sur para dirigirse a la secta de los misterios arcaicos. Si fuera un cultivador ordinario de Leaven Stage, incluso si usara una formación de transmisión durante parte del camino, no podría alcanzarlo sin 2 meses de viaje a menos que estuviera montado en un Leaven Stage o incluso en un artefacto espiritual volador de nivel superior. Aunque Qin Hue no usó la teletransportación esta vez, se movía bastante rápido. Después de todo, le gustaba quedarse en casa y no quería estar afuera por mucho tiempo. Además, estaba viajando alto en el cielo, por lo que nadie lo notó en el camino. En la tarde del segundo día, Qin Hue ya podía ver la secta de la montaña Xuanyi desde lejos, por lo que disminuyó la velocidad, sacó una olla de vino y tarareó una canción mientras aterrizaba en la cima de la montaña. Posteriormente, Qin Hue descubrió que ahora había una placa de piedra erigida fuera del salón principal. En él estaba escrito: "La fuerza del maestro de la secta es incomparable, la más grande del mundo". ¿Qué demonios? Qin Hue se quedó estupefacto. En verdad, todo esto estaba relacionado con la batalla entre Qin Hue y Wei Longtao hace 2 días. Con la cima de una montaña pulverizada, la batalla había sido extremadamente destructiva. Por lo tanto, había alarmado a todos los cultivadores de la secta de la montaña Xuanyi. Por otro lado, cuando descubrieron que el maestro de la secta había mostrado su poder y derrotado a los enemigos invasores, todos estaban locos de alegría y sintieron una ola de orgullo. Con un maestro de secta tan poderoso manteniendo el fuerte, ¿quién se atrevería a ofender a la secta de la montaña Xuanyi en el futuro? Entre ellos, incluso había un cultivador que había tallado una placa de piedra para alabar la gran hazaña que había logrado Baile. El maestro de la secta, naturalmente, estaba muy feliz por eso y simplemente erigió la placa de piedra fuera del salón. No hay duda al respecto. Para evitar que alguien molestara a Qin Hue, Bai Ye se había atribuido descaradamente todo el mérito. Ah. Hermano menor, has vuelto. Sabía que estarías bien, jajaja. Al ver a Qin Hue, Bai Ye salió inmediatamente del salón con una sonrisa. Qin Hue puso los ojos en blanco. El asunto del clan Wei ya se ha resuelto. No deberíamos tener más visitantes problemáticos en el futuro. Lo sé, lo sé. Bai Ye asintió repetidamente y sacó una tablilla de jade. Mira, SpiritNet ya lo informó. Qin Hue miró hacia abajo y vio una línea de palabras de color rojo sangre. Impresionante. Los 2 expertos de la etapa suprema del clan Wei y varios cultivadores de la etapa celestial desaparecieron repentinamente, y sus bestias demoníacas de alto nivel se fueron una tras otra. Es la maldad de la naturaleza humana, oh. Qin Hue. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Quién hubiera pensado que en este mundo existirían columnas de noticias en línea? Capítulo 32. Qin Hue se va a casar. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. ¿Qué es esto? Qin Hue estaba desconcertado. Aunque no sabía qué era, cuanto más lo miraba, más se parecía a una tableta de su vida anterior. Oh, esto se llama tablilla espiritual. Es un producto de alta gama heredado de las tierras sagradas del continente central. Se puede conectar a la red espiritual.
Sin siquiera salir de tu casa, puedes leer sobre lo que sucede en otros lugares de las tierras del sur en cualquier momento. Lo compré con gran dificultad, explicó Baiye. Qin Hue. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Era realmente una tableta? ¿Y podría incluso estar online? ¿No fue él el único transmigrante en este mundo? Además, aquí puedo aprender muchos conocimientos interesantes. Mientras hablaba, Bai Ye ingresó la palabra transmisión en vivo y presionó buscar. Qin Hue. ¿Cómo eres tan hábil con esto? Pronto aparecieron en la pantalla más de 10 cuadraditos. La imagen de cada cuadradito era diferente, pero se podía ver que todos estaban ocupados por bellezas. Bai Ye hizo clic en uno de los cuadrados y la imagen se transformó instantáneamente en una mujer con ropa de color rojo intenso. Aunque llevaba un velo, se podía ver que era muy hermosa. La cara de la mujer vestida de rojo parecía tan suave como la seda mientras bailaba al ritmo de la música. Era muy conmovedora, especialmente su delgada cintura que tentaba agarrarla. El público no pudo evitar sentir que se le secaba la boca. ¿Cómo es? ¿No es agradable? Bai Ye reveló una sonrisa significativa. Esto se llama transmisión en vivo. Muchos cultivadores lo ven e incluso pueden dar regalos. Es una lástima que los regalos sean tan caros. Nosotros, los cultivadores humildes, no podemos permitírnoslo. Qin Hue nunca esperó que las transmisiones en vivo fueran tan populares incluso en otro mundo. Pero ¿qué clase de persona creó esta cosa? ¿Quieres uno, hermano menor? Al ver que Qin Hue permaneció en silencio durante mucho tiempo, Bai Ye sonrió. Y, justo cuando Qin Hue estaba a punto de hablar, Bai Ye repentinamente cambió de tema y dijo seriamente. Esta vez, derrotaste a los enemigos invasores, aniquilaste al clan Wei y salvaste a la secta de la montaña Xuanyi. Has hecho grandes contribuciones. Como maestro de la secta de la montaña Xuanyi y alguien que siempre ha sido claro sobre recompensas y castigos, te recompensaré con esta increíble tabla espiritual. Sin esperar a que Qin Hue lo refutara, Bai Ye empujó directamente la tableta de jade en su mano. Qin Hue. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Cuándo te volviste tan generoso? No, debe haber algo mal. Como era de esperar, Bai Ye continuó. Sin embargo, para evitar que los extraños te molesten, he decidido no guardar la verdad para nosotros mismos, y seré yo quien se lleve todo el crédito por lo que sucedió. Bai Ye habló apasionadamente y con rectitud, como si estuviera haciendo todo esto por el bien de Qin Hue. Veo. Qin Hue comprendió instantáneamente lo que estaba pasando y solo pudo sonreír amargamente ante esto. Sin embargo, nunca le interesó el crédito. El hecho de poder conseguir una tablet así ya había sido una grata sorpresa. Después de aceptar la tableta, Qin Hue dijo impotente. Está bien, entonces regresaré primero. Espera, tengo algo que preguntarte, dijo Bai Ye misteriosamente. ¿Qué es? ¿Cuál es tu relación con esa chica? Qin Hue de repente se arrepintió de haberle contado a Bai Ye sobre este asunto a través de la transmisión de energía espiritual antes de irse. Originalmente, él había querido que Bai Ye ayudara a cuidar a Luo Weiwei, para evitar que otros la trataran como una espía si se descubría que no estaba cultivando la escritura del vacío claro. Pero no había tenido en cuenta la curiosidad de Bai Ye. Sin comentarios. Qin Hue miró fijamente a Bai Ye y se alejó. TSK, olvídalo entonces. Bai Ye frunció los labios. Al ver a Qin Hue alejarse, Bai Ye sonrió y sacó una placa de jade similar de su anillo de almacenamiento. Con esto, no se aburriría incluso si solo se quedara en la secta de la montaña Xuanyi en el futuro. Menos mal que compré dos. En ese momento, Zhang Hichen y Wu Ying salieron del salón uno tras otro. Maestro, ¿de qué estaba hablando con el tío maestro hace un momento? No es nada. Tu tío maestro se ha enamorado recientemente de una chica, respondió Bai Ye con indiferencia antes de darse la vuelta y entrar al salón. Zhang Hichen. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Wu Ying. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Qué? ¿El tío maestro en realidad tenía una chica que le gustaba? Los dos se miraron y vieron la sorpresa en los ojos del otro. Pero pensándolo bien, Qin Hue era una existencia que podía matar a un experto de Leaven Stage con un solo golpe. Por lo tanto, la chica que le gustaba también debía ser extremadamente extraordinaria. Incluso podría ser la doncella santa de alguna gran secta.
Cuando pensaron en esto, el fuego de los chismes en sus corazones ardió ferozmente, e incluso se olvidaron temporalmente de todas las cosas que habían sucedido con el clan Wei. Es una noticia muy impactante, pensaron los dos al mismo tiempo. Luego, como si comprendieran las intenciones del otro, se marcharon en direcciones diferentes. En poco tiempo, Zhang Hichen llegó a un lugar donde estaban reunidos muchos altos mandos de la secta de la montaña Xuanyi. Fue directo al grano. Oigan, ¿lo sabían? El tío maestro Qin se enamoró de la doncella santa de una gran secta. Todos quedaron atónitos por un momento antes de explotar. ¿Qué? ¿En serio? No puede ser. ¿El tío maestro alguna vez abandonó la secta de la montaña Xuanyi? ¿Cómo es posible? El tío maestro Qin siempre está bebiendo o cantando. Ha pasado casi medio año desde la última vez que lo vi. ¿Cómo pudo desarrollar de repente un interés por la santa doncella de una gran secta? No lo puedo creer. Así es, así es. Debes estar equivocado. La mayoría de estos altos mandos de la secta de la montaña Xuanyi eran de la misma generación que Zhang Hichen. Se podría decir que habían visto crecer a Qin Hue y tenían una buena comprensión de su forma de hacer las cosas, por lo que tenían muchas dudas sobre lo que Zhang Hichen acababa de decirles. Además, Qin Hue pasaba la mayor parte del tiempo escondido en el acantilado y nunca iba a ningún lado. ¿Cómo podría enamorarse de la doncella sagrada de alguna gran secta si nunca había visto a una? Ante la duda, Zhang Hichen tenía una expresión tranquila. Mi maestro me lo dijo él mismo. Todos han olvidado que el tío maestro participó en la reunión de matanza de demonios hace algún tiempo. Las palabras dejaron a todos sin palabras y comenzaron a vacilar. Es cierto. El tío maestro rara vez abandona la secta de la montaña Xuanyi. Pero tendría sentido si la hubiera conocido en la reunión de matanza de demonios. Podría ser cierto. Después de todo, todavía es joven. Me recuerda a aquel día en el que corrí bajo el sol poniente. Suspiro mi juventud perdida. Los altos mandos de la secta de la montaña Xuanyi comenzaron a difundir rumores. Como no tenían nada que hacer, bien podían chismear. 10 minutos después, estos superiores se fueron uno por uno debido a diversos asuntos. Algunos se fueron a dar lecciones a sus discípulos, otros se fueron a casa a descansar y otros fueron a discutir la cultivación con sus amigos. Al mismo tiempo, Wu Ying estaba pasando por el mismo proceso. Y las dos personas que se encargaron de difundir esta noticia explosiva también dieron un suspiro de alivio y satisfacción. Este tipo de cosas no se deben guardar para uno mismo, de lo contrario sería demasiado asfixiante. Pronto, una por una, voces asombradas sonaron dentro de la secta. ¿Has oído? El tío gran maestro está saliendo con la doncella sagrada de cierta secta importante. No solo eso, esa gran secta podría muy bien ser la secta Brisa del Trueno. ¿Qué? El tío gran maestro está saliendo con la doncella sagrada de la secta Brisa del Trueno. ¿Secta Brisa del Trueno? ¿No es esa una de las 4 sectas principales? Jeje, ¿no sabes qué clase de persona es nuestro tío gran maestro? ¿Y qué si ella es la doncella sagrada de la secta Brisa del Trueno? Probablemente no fue difícil para alguien como el tío gran maestro cortejarla. Si no me crees, pregúntale tú mismo al maestro de la secta. Noticias increíbles. Noticias increíbles. El tío gran maestro pronto se casará con la doncella sagrada de la secta Brisa del Trueno. Cielos, el tío gran maestro se va a casar. La otra parte es la doncella sagrada de la secta Brisa del Trueno. A medida que los rumores se extendían, este asunto se volvió cada vez más exagerado. Al final, casi se rumoreaba que Qin Hue se casaría mañana con la doncella sagrada de la secta Brisa del Trueno. Muchas de las nuevas discípulas que admiraban a Qin Hue estaban desconsoladas. Perdieron el deseo de cultivarse y solo querían ser tan ociosas como el pescado salado. Qin Hue, que estaba detrás de la montaña Xuanyi, no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Estaba recostado sobre la piedra azul y bebiendo tranquilamente vino espirituoso. Capítulo 33. Definitivamente no lo hice. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. En el acantilado detrás de la montaña Xuanyi, el cielo se fue aclarando poco a poco. Qin Hue se levantó temprano, se estiró y se dirigió a la piedra azul con gran ánimo. Pequeño amigo, prepárate para tu dosis de vino espirituoso de hoy. Mientras hablaba, Qin Hue sacó una olla de vino espiritual y vertió unas gotas sobre la hierba. Después de absorber el ki espiritual del vino, la hierba de repente se animó. Extendió sus hojas y se frotó contra el cuerpo de Qin Hue, actuando coquetamente. De repente, Qin Hue se rió, sintiéndose caprichoso.
Jajaja, ¿qué tal si te doy un nombre? Aunque Wade no tenía forma humana, aún tenía sensibilidad y podía considerarse medio discípulo de Qin Hue. Tener un nombre sería más conveniente. Inesperadamente, Wade asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Entonces, ¿qué tal Lil Wade? Dijo Qin Hue vacilante. Wade se quedó sin palabras. ¿No te gusta ese? Entonces Big Wade. Wade se quedó sin palabras. ¿Qué pasa con hoja espiritual? Wade se quedó sin palabras. Hierba verde? Al final, Wade no pudo soportarlo más. Usó la punta de su hoja para escribir dos palabras en el suelo. Yunshi. Yunshi, qué buen nombre. Los ojos de Qin Hue se iluminaron y no pudo evitar estar de acuerdo, pero ¿por qué este nombre sonaba como el nombre de una niña? Pero pronto se dio cuenta de que algo no iba bien. Espera, ¿sabes escribir? Wade se quedó sin palabras. Era increíble que una mala hierba que había adquirido sensibilidad hacía poco tiempo ya fuera capaz de escribir. Es necesario saber que cuando Qin Hue impartió la técnica de cultivo a la hierba, lo hizo infundiéndole directamente energía espiritual. La hierba solo necesitaba comprenderla y no necesitaba leer las palabras. Entonces, ¿cuándo y cómo aprendió la hierba a escribir? ¿Alguien te enseñó? Qin Hue frunció el ceño y reflexionó. De ninguna manera, ¿quién se aburre lo suficiente como para hacer algo así? Olvídalo, olvídalo. Ya que te gusta este nombre, entonces te llamaré Yunshi a partir de ahora. Qin Hue pensó durante mucho tiempo, pero no se le ocurrió nada. Al final, decidió darse por vencido. En cualquier caso, este era un mundo de fantasía y cualquier cosa podía pasar. Tal vez la hierba tenía un don y aprendió a escribir por sí sola. Por supuesto, existía otra posibilidad. La hierba había transmigrado hasta aquí, igual que él. Sin embargo, esta posibilidad era bastante baja. ¿Quién tendría la mala suerte de transmigrar en mala hierba? Cultiva bien, Yunshi. Después de esto, Qin Hue dejó de pensar en el asunto por completo. Se apoyó de costado contra la piedra azul y bebió su vino tranquilamente. Su personalidad siempre había sido así. Nunca se adentraba en cosas que no le interesaban, al igual que su forma de tratar a Luo Weiwei anteriormente. Sin embargo, el nombre Yunshi era bastante poético. Pronto salió el sol y la joven llegó como estaba previsto. Cuando vio a Qin Hue apoyado en la piedra azul, su expresión era un poco extraña. ¿Estás aquí para cultivar? Qin Hue levantó un poco los ojos. Sí. La chica abrió la boca y no pudo evitar preguntar. Escuché que te vas a casar. PFFT. Qin Hue acababa de tomar un sorbo de vino cuando escuchó esta frase y la escupió. ¿Qué dijiste? Estaba algo estupefacto. Al ver esto, la joven pareció algo vacilante mientras decía con una mirada complicada. Todos los demás han estado diciendo que te vas a casar. Dicen que te casarás con la doncella sagrada de la secta Brisa del Trueno. ¿Casarse? ¿Santa doncella de la secta Brisa del Trueno? Qin Hue estaba atónito. De repente recordó a la mujer absolutamente deslumbrante que vio en la reunión de matanza de demonios. Aunque era realmente hermosa, ¿cuándo dijo que se casaría con la doncella sagrada de la secta Brisa del Trueno? ¿De dónde salió ese rumor? Dijo solemnemente Qin Hue. La joven se sobresaltó y respondió vacilante. Creo que, ¿fue el maestro de la secta? Ella recordó que la persona que filtró la noticia le dijo con firmeza que el maestro de la secta había dicho esto personalmente. Bai. Ie. Antes de que la palabra Ie cayera, Qin Hue ya se había elevado al cielo y voló hacia el salón principal de la secta. ¿Qué pasa? La niña parecía confundida, sin entender por qué Qin Hue tuvo una reacción tan grande. Damas y caballeros, ahora realizaré un baile especial. Plumas de arcoíris. En la pantalla, una mujer con ropa clara se tapaba la boca y reía. Parecía tímida y pura como una flor de loto. TSK, como se esperaba de una discípula del Palacio de la Luna Helada. Cualquiera de ellas es hermosa. Bai Yi chasqueó los labios y continuó observando con deleite. Justo en ese momento, Bai Yi de repente escuchó a alguien gritar su nombre, y fue extremadamente fuerte, causando que todo el salón temblara. Inmediatamente después, sintió una fuerza incomparablemente poderosa acercándose rápidamente. ¿Qué está pasando? Bai Yi se sorprendió. Antes de que pudiera darse cuenta, Qin Hue ya había aparecido en el salón principal, su velocidad era increíblemente rápida. ¿Qué pasa, hermano menor? Bai Yi forzó una sonrisa. ¿Fuiste tú quien difundió el rumor sobre mi matrimonio? Preguntó Qin Hue. ¿Casado? ¿Qué matrimonio? No sé de qué estás hablando. Bai Yi estaba desconcertado. Había estado en el salón principal desde ayer y no sabía qué estaba sucediendo afuera.
HMPH. ¿Aún quieres mentirme? Los dedos de Qin Hue crujieron mientras caminaba hacia Baile. Espera. Hermano menor, escucha mi excusa, no, escucha mi explicación. Realmente no dije nada. Bai Yi retrocedió continuamente hasta que quedó pegado a la pared del salón principal, incapaz de retroceder más. ¿Quién más podría ser? Qin Hue apretó los dientes. Hermano menor, tienes que creerme. Definitivamente no lo hice. Bai Yi quería llorar, pero no tenía lágrimas. Hasta ahora, ni siquiera sabía qué había sucedido. ¿Quién? ¿Quién me estaba incriminando a mis espaldas? Sabes cuánto confío en ti, ¿verdad? Qin Hue sonrió y levantó lentamente el puño. Estallido. 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 La secta de la montaña Xuanyi se sacudió 3 veces como si hubiera sido golpeada por un objeto enorme. ¿Qué pasó? Exclamó un alto cargo de la secta saliendo corriendo de su habitación. ¿Qué pasó? Los otros superiores estaban igualmente confundidos. ¿Podría ser que otro enemigo haya invadido? Vamos a echar un vistazo. Todos se dirigieron al salón principal en la cima de la montaña. Zhang Hichen y Wu Ying estaban entre ellos. 2 minutos después, todos llegaron al salón principal. Durante este tiempo, toda la secta de la montaña Xuanyi se sacudió unas cuantas veces más. Parecía que la batalla era extremadamente intensa. Sin embargo, lo que desconcertó a todos fue por qué no había fluctuaciones de energía espiritual en absoluto. Justo cuando todos se preparaban para entrar al salón principal, una figura salió de repente del salón principal. Su ropa blanca ondeaba al viento y su carisma de dragón y fénix parecía de otro mundo. Además de Qin Hue, ¿quién más podría ser? Qin Hue se sorprendió un poco cuando vio a los muchos altos mandos de la secta fuera del salón. ¿Qué están haciendo todos aquí? Todos. ¿No deberíamos preguntarte esto? Finalmente, Zhang Hichen, quien era el que más conocía a Qin Hue, dio un paso adelante y dijo: escuchamos la conmoción y vinimos. Tío maestro, ¿qué estabas haciendo adentro? Qin Hue comprendió de repente y agitó la mano. No te preocupes, no es nada. Dicho esto, pasó a todos y desapareció de la vista. Poco después, otra figura salió del salón. Cuando se acercó, todos se dieron cuenta de que era Bai Yi. Sin embargo, Bai Yi ya no tenía su apariencia de sabio habitual. Su rostro estaba magullado e hinchado, lo que lo hacía lucir extremadamente miserable. Maestro de la secta, usted. Todos quedaron estupefactos. Oh, estaba estudiando una técnica de cultivo que se me ocurrió hace un momento. Cuando estaba haciendo circular mi energía espiritual, cometí un error accidentalmente y mi rostro se hinchó. Bai Yi fingió ser profundo. Pero seguro que no sería hasta el punto de que tus ojos se volvieran verdes. HMPH. ¿Qué sabes? Mi cultivo en el nivel celestial no es en vano. Naturalmente, hay cierta profundidad en él. Después de decir esto, Bai Yi no le dio a la multitud la oportunidad de hacer más preguntas. Se volvió hacia Zhang Hichen y Wu Ying y dijo: ustedes dos, entren conmigo. Los dos se miraron y tuvieron un mal presentimiento. Capítulo 34. Disolución de la secta Stargate. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. Al día siguiente, Zhang Hichen y Wu Ying aparecieron frente a todos con moretones en todo el rostro. Especialmente llamativas eran sus 2 ojeras, que los hacían parecer pandas. Se veían especialmente cómicos. Al principio, Bai Yi no entendía lo que estaba pasando, pero cuando Qin Hue lo golpeó, de repente recordó que ayer había mencionado casualmente a sus 2 discípulos que a Qin Hue le gustaba una chica. El problema obviamente era entre ellos dos. Como resultado, Bai Yi llamó a Zhang Hichen y Wu Ying al salón principal para interrogarlos. Como era de esperar, fueron los dos quienes difundieron este asunto, y cuanto más se difundía, más escandaloso se volvía. Al final, la gente decía que Qin Hue planeaba casarse con la doncella sagrada de la secta Brisa del Trueno. Por supuesto, ese no era el punto principal. El punto principal fue que todos creyeron que Bai Yi fue quien lo dijo. No es de extrañar que Qin Hue lo cuestionara sin ningún motivo. Bai Yi quería llorar, pero no le salieron lágrimas. Acababa de decir algo casualmente, pero ¿quién habría pensado que los rumores serían exagerados hasta este punto? Y todo esto por culpa de sus 2 discípulos. El resultado era evidente, por lo que Bai Yi había descargado toda su ira contra Zhang Hichen y Wu Ying, lo que resultó en esta escena. ¿Anciano Zhang? ¿Qué sucede? Preguntó alguien con curiosidad. No es nada. Algo salió mal cuando estaba estudiando una técnica de cultivo anoche. Mi cara se hinchó por eso. Zhang Hichen mencionó la explicación que había usado Bai Yi. ¿Y el Elder Wu?
También cometí un error accidentalmente mientras estudiaba una técnica de cultivo. Wu Ying sonrió torpemente. ¿Ustedes dos estaban estudiando la misma técnica de cultivo? Zhang Hichen. Wu Ying. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. El 99% de la gente no sabe a dónde fueron los expertos del clan Wei. Las bestias demoníacas se fueron y la gran formación barrera de la ciudad fue destruida. ¿Qué sucedió exactamente? En el pasado, los enemigos del clan Wei nunca habían hecho algo así. ¡Qué sorpresa! El clan Wei ya ha sido eliminado de la lista, y solo quedan 6 de los 7 grandes clanes. ¿Podría el clan Wei, que ha perdido a sus expertos de la etapa suprema, tener aún un punto de apoyo en Brilliance City? Esta noche, entremos al clan Wei para descubrir más sobre la misteriosa desaparición de los expertos del clan Wei. Según la especulación de un cultivador especialista, la evidencia de la escena sugiere que era muy probable que los altos mandos del clan Wei no hubieran desaparecido, sino que fueran asesinados por un misterioso experto de alto nivel. La conclusión preliminar es que este misterioso experto está al menos en el reino de la etapa legendaria. ¿Quién es este misterioso experto? ¿Cuál fue su motivo para atacar al clan Wei? ¿Quién fue el cerebro detrás de todo esto? ¿Podrían ser las acciones de las 4 sectas principales? Qin Hue se quedó sin palabras mientras hojeaba la tableta espiritual, leyendo las noticias sobre el clan Wei. Estas noticias online eran increíblemente similares a las de la Tierra. Pero ahora, Qin Hue finalmente se enteró de lo que sucedió después de que se fue. Resultó que después de haber matado a los 2 expertos de la etapa suprema del clan Wei y a todos sus superiores, las bestias demoníacas que habían hecho contrato con ellos habían abandonado Ciudad Brillantez, lo que provocó una gran conmoción. Aunque algunas personas tenían esperanzas, todavía no se atrevieron a desafiar al clan Wei de la nada. Fue solo cuando un enemigo impaciente del clan Wei los atacó que todos se dieron cuenta de que ya no tenían un solo experto por encima del escenario celestial. Era necesario saber que el clan Wei había gobernado la ciudad brillante durante más de 1000 años y había reunido innumerables tesoros celestiales. También tenían todo tipo de técnicas de cultivo y manuales secretos. En particular, tenían la técnica de cultivo única extremadamente codiciada que permitía a uno contratar a una bestia demoníaca. En el pasado, el clan Wei tenía una base sólida y una gran cantidad de expertos. Naturalmente, nadie se atrevía a tener ideas sobre estas cosas en ese entonces. Sin embargo, ¿qué pasaría si el clan Wei ni siquiera tuviera un solo escenario celestial para protegerse? Incluso si uno tuviera trasero en lugar de cerebro, aún podría adivinar fácilmente lo que va a pasar. Posteriormente, como era de esperar, el clan Wei dejó de ser uno de los 7 grandes clanes y fue asediado, y sus recursos se dividieron entre varias fuerzas. Entre estas potencias asediadoras, había incluso bastantes fuerzas subsidiarias del clan Wei. En una sola noche, el clan Wei había desaparecido de Ciudad Brillante, como si nunca hubiera existido. Incluso sus numerosas sucursales del salón habían sido arrancadas de raíz. Sin embargo, el clan Wei era, después de todo, uno de los clanes más poderosos de la Tierra del Sur, superado solo por las 4 sectas principales. En cada una de sus generaciones, había habido al menos un experto en la etapa suprema, especialmente en esta generación. Con 2 expertos en la etapa suprema, se podría decir que eran como el sol en el cielo del mediodía. Ahora que los cultivadores de alto nivel, incluidos los 2 expertos de la etapa suprema, habían desaparecido repentinamente y no habían regresado incluso cuando el clan Wei estaba siendo destruido, naturalmente, la gente lo encontró muy extraño. Por lo tanto, después de una investigación realizada por un cultivador especialista, dedujo que los altos mandos del clan Wei podrían no haber desaparecido, sino que fueron asesinados por un misterioso experto de la etapa legendaria. En la Tierra del Sur, solo las 4 sectas principales tenían expertos de la etapa legendaria y superiores. Como resultado, las 4 sectas principales de alguna manera se volvieron responsables de este incidente. De hecho, los especialistas siempre son poco confiables, ya sea aquí o en la Tierra. Qin Hue sonrió amargamente. Pero, estrictamente hablando, no se podía culpar a ese cultivador especialista de este asunto. Después de todo, Qin Hue había borrado deliberadamente todos los rastros cuando se fue. Incluso si las 4 sectas principales investigaran, no habría habido resultados. Aunque a Qin Hue no le preocupaba que su fuerza quedara expuesta, tampoco quería que lo molestaran extraños. ¿Por qué no podían simplemente dejarlo vivir en reclusión y paz en la secta de la montaña Xuanyi? Qin Hue apagó la tableta espiritual, levantó la cabeza y tomó un sorbo de vino.
Luego se tumbó en el césped y se relajó al sol. Basándose únicamente en esta escena, nadie lo asociaría con el misterioso experto que había matado sin ayuda de nadie a los superiores del clan Wei. En este momento, si uno preguntara quién estaba más estupefacto por todo esto, definitivamente sería el vicemaestro de secta de la secta Puerta Estelar, Mu Chen. Originalmente, después de presenciar la fuerza de Wei Longtao y los demás, pensó que la secta de la montaña Xuanyi definitivamente perecería y que sin duda se convertiría en el nuevo propietario de esta área. Al final, la noticia que llegó unos días después fue que el clan Wei había sido destruido y la secta de la montaña Xuanyi estaba sana y salva. Aunque no sabía qué había pasado, su instinto le decía que corriera. Cuanto más lejos, mejor. Por lo tanto, disolvió la secta Stargate de la noche a la mañana y escapó de esta zona con sus pertenencias. Planeaba ocultar su identidad y no regresar jamás. Por supuesto, Qin Hue aún no sabía sobre este asunto. En cualquier caso, la secta de la montaña Xuanyi se había convertido en el gobernante absoluto de esta región, al menos por el momento. Hermano. En ese momento, la energía yang pura en el mundo de repente comenzó a acumularse en gran escala, formando rayos de luz visibles. La expresión de Qin Hue cambió ligeramente. Miró a la chica sentada con las piernas cruzadas sobre la piedra azul, sumido en sus pensamientos. En ese momento, la niña frunció el ceño mientras una poderosa fuerza de succión brotaba de su cuerpo. Absorbía frenéticamente la energía yang pura que la rodeaba y su aura aumentaba continuamente, como si estuviera intentando abrirse paso. En un momento determinado, la energía yang pura finalmente se acercó a un punto crítico. El aire cayó en un silencio momentáneo. Luego, se escuchó el débil sonido de una barrera rompiéndose. El aura de la niña también aumentó drásticamente, alcanzando instantáneamente la cima de la etapa amarilla. Después de abrirse paso, la niña no tenía prisa por terminar su cultivo. Quería probar los frutos de su trabajo. En cambio, continuó difundiendo su técnica de cultivo para estabilizar su reino. En momentos como estos, no podía permitirse el lujo de estar ansiosa. Afortunadamente, pudo mantener la calma. 10 minutos después, la muchacha dejó escapar un suspiro de aire turbio y abrió los ojos. Parecía haber un destello de luz divina en sus ojos brillantes, que eran excepcionalmente hermosos. Felicitaciones, se rió Qin Hue. La niña se sonrojó. Tuve suerte. Hay que decir que el talento de cultivación de la joven era extremadamente anormal. No había pasado ni medio mes desde el último empoderamiento de energía espiritual, pero ya había logrado abrirse paso nuevamente. Además, no había signos de inestabilidad. Era casi tan fuerte como esos discípulos principales de las grandes sectas. Si la niña recibiera una educación adecuada, sus logros futuros no deberían ser inferiores al nivel supremo. Pensando así, Qin Hue de repente sintió curiosidad. ¿Qué haría Bai Ye si lo supiera? Después de todo, solo le había contado a Bai Ye sobre la técnica de cultivo de Luo Weiwei, pero no había mencionado su talento de cultivo. Capítulo 35. Forjas Qin Hue. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. ¿Yunxi? ¿Lo llamaste Yunxi? La niña se agachó junto a la hierba. ¿Por qué suena un poco como un nombre de niña? Preguntó con sospecha. Qin Hue. De hecho, él no era el único que tenía esos pensamientos. ¿O tal vez era una niña todo el tiempo? La niña inclinó la cabeza y observó con atención, tratando de encontrar algunas pistas. Qin Hue. ¿No sabías que las malas hierbas generalmente son unisex? Hablando de eso, si Yunxi realmente tomara forma humana en el futuro, ¿sería masculino o femenino? Al pensar en esto, incluso Qin Hue no pudo evitar sentir un poco de curiosidad. Silbido. De repente, Yunxi agitó una brizna de hierba y la apuñaló hacia la joven, lo que provocó un sonido agudo mientras atravesaba el aire. Afortunadamente, la joven reaccionó rápidamente y la esquivó de inmediato. Con la dureza del cuerpo de Yunxi, los ataques que lanzaba no eran más débiles que las espadas y los sables. La gente común sería fácilmente atravesada. Afortunadamente, la joven no era una persona común. ¿Por qué me odia tanto? La joven estaba muy deprimida. De hecho, a Qin Hue también le pareció muy extraño este hecho. La joven probablemente nunca hizo nada que ofendiera a Yunxi, pero siempre parecía estar llena de hostilidad hacia ella. No lo sé. ¿Tal vez no le gustan las mujeres? Qin Hue hizo una suposición. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. HMPH, olvídalo. Debería centrarme en cultivar. La joven frunció los labios y continuó sentada con las piernas cruzadas para cultivar.
No tenía lecciones hoy y acababa de abrirse paso. En lugar de competir con una mala hierba, bien podría centrarse en cultivar. Al ver esto, Qin Hue se encogió de hombros impotente y simplemente sacó la tableta espiritual para jugar con ella nuevamente. Después de un día o dos de investigación, Qin Hue ya casi tenía una comprensión completa de la tableta espiritual. Esta cosa era de hecho similar a las tabletas de su vida anterior. La única diferencia era que no podía jugar juegos, pero podía conectarse a SpiritNet para buscar noticias y ver transmisiones en vivo. Incluso tenía funciones de chat. Por supuesto, lo más importante era que cada usuario pudiera poner lo que quisiera comprar o vender en la página de inicio para que otros pudieran navegar por ella. Era el equivalente a una enorme plataforma de tienda online. Sin duda esto era mucho más conveniente para el mundo del cultivo. Además, las fuerzas superiores, como las 4 sectas principales, tenían sus propias cuentas oficiales. Qin Hue las revisó y descubrió que la mayoría de sus publicaciones eran sobre alguna actividad de inspección, gala o comunicación. Básicamente no se diferenciaban de las empresas de la Tierra. En cuanto a la secta de la montaña Xuanyi, estaba ubicada en un área remota y era relativamente insignificante, y además, era la primera vez que Bai Ye entraba en contacto con una tableta espiritual, por lo que, naturalmente, aún no tenían una cuenta oficial configurada. Por otro lado, el clan Wei todavía tenía una cuenta oficial, pero solo existía de nombre. Un momento después, Qin Hue se sintió un poco aburrido, por lo que abrió la interfaz de transmisión en vivo. En realidad, las transmisiones en vivo no se limitaron solo al baile. También hubo muchas categorías técnicas, como la forja de armas y el refinamiento de píldoras. Fue excepcionalmente rico. Como Qin Hue había creado un AK-47 antes, estaba más interesado en la forja de armas e hizo clic directamente en una de las transmisiones en vivo de forja de armas. De hecho, sabía muy poco sobre forja. Cuando estaba forjando el AK-47, se basó en la improvisación y en conocimientos básicos. Incluso las runas utilizadas eran las de nivel más bajo, sin ningún atributo. Sin embargo, era simplemente demasiado fuerte. Incluso si era solo un producto a medio terminar que creó casualmente, su poder seguía siendo tremendo, comparable a un artefacto espiritual ordinario de la etapa suprema. Si hubiera tenido un mejor material, podría haber sido aún más poderoso. Todos, observen con atención. A continuación, usaré los 3 fuegos verdaderos primordiales para templar este trozo de hierro rojo, dijo el presentador en la pantalla. Los llamados 3 fuegos verdaderos primordiales eran en realidad la energía espiritual del fuego de un cultivador de la etapa tierra. Por lo tanto, si uno quería convertirse en un forjador de armas, tenía que ser al menos un cultivador de la etapa tierra. De lo contrario, ni siquiera podría alcanzar el umbral para la tarea. El hierro rojo, por otro lado, era un material de forja muy común. Según la introducción en conocimiento básico de la forja de armas, el hierro rojo era de color rojo sangre y solo podía refinarse para convertirse en un artefacto espiritual de etapa amarilla como máximo, a menos que uno pudiera extraer una gran cantidad de runas a la vez como lo hizo Qin Hue y aumentar a la fuerza su grado. En otras palabras, este locutor debería estar refinando un artefacto espiritual de la etapa amarilla, que pertenecía al nivel elemental. Si fuera cualquier otra persona, tal vez ni siquiera se molestarían en mirarlo. Después de todo, un artefacto espiritual de la etapa amarilla era una completa basura a los ojos de un cultivador de alto nivel, pero Qin Hue lo miró con deleite. Como decía el dicho, la gente generalmente apuntaba demasiado alto. Aunque Qin Hue había refinado un AK-47 que podía matar a un cultivador de la etapa celestial, estrictamente hablando, sus logros en la forja de armas ni siquiera eran comparables a los de un forjador de armas de la etapa amarilla. Además, cada falsificador de armas tenía sus propios secretos, entonces, ¿cómo podrían mostrar su verdadera habilidad en una transmisión en vivo? El serpentina que tenía delante era obviamente igual. Su técnica era muy hábil y no tardó mucho en perfeccionar el hierro rojo. A continuación, le daré forma mientras dibujo runas. Este conjunto de runas es la formación de los 5 elementos del libro de las runas del Dao, y puede aumentar en gran medida el poder de los artefactos espirituales. Además, posee la mejora de los 5 elementos: metal, madera, agua, fuego y tierra. El libro de las runas Dao era uno de los libros de forja de armas más difundidos en el mundo central espiritual, y la formación de los 5 elementos registrada en él era la primera técnica secreta de fabricación de runas que se mejoró con el poder de los 5 elementos.
Desafortunadamente, con el paso del tiempo, aparecieron runas cada vez más formidables, y la formación de los 5 elementos gradualmente se volvió común y, básicamente, un producto común. Media hora después, el hombre de la pantalla gritó suavemente. Después de una serie de zumbidos, se había forjado una espada larga roja, que era tan clara como una piedra preciosa de cristal. Había 5 runas plateadas envueltas alrededor de la espada. Parecían complicadas y oscuras. Esta era la formación de los 5 elementos. Artefacto espiritual del escenario amarillo, espada roja, completado. El hombre suspiró aliviado. ¿Cómo es? No está mal, ¿verdad? Si te gusta lo que ves, no olvides hacer clic en el botón de suscripción. Después de observar todo el proceso del hombre forjando la espada roja, Qin Jue cayó en pensamientos profundos. ¿Entonces forjar armas era así de sencillo? Ya que estaba tentado, más le valía tomar acción. Qin Jue se levantó de inmediato y fue al pabellón de forja de armas y encontró el libro de runas Dao. Luego usó su identidad como vicemaestro de secta para obtener una pila de materiales de alta calidad y se preparó para forjar personalmente un artefacto espiritual. Al igual que la última vez, Qin Jue decidió forjar un arma de fuego. Con materiales de mayor calidad, creía que el arma que forjó esta vez superaría con creces a ese AK-47. La formación de los 5 elementos fue la primera marca rúnica que se descubrió y que estaba realizada por 5 elementos. Después de estudiar cuidadosamente la formación de los 5 elementos por un tiempo, Qin Jue colocó casualmente una barrera para aislar todos los sonidos y evitar que afectaran a la joven que cultivaba a su lado. Aunque estos materiales eran extremadamente resistentes e incluso los expertos del escenario celestial encontrarían difícil destruirlos, Qin Jue los derritió fácilmente en menos de un segundo y luego moldeó lentamente el arma en su memoria. Unos 2 minutos después, Qin Jue tenía en sus manos un objeto de aspecto rudo con 6 cañones que pesaba cientos de kilogramos. Si un terrícola estuviera aquí, definitivamente reconocería que Qin Jue había fabricado la ametralladora Gatling. Por supuesto, lo que refinó fue solo la forma de uno. Después de todo, las runas eran la parte principal. Formación de los 5 elementos. Los dedos de Qin Jue se movieron levemente mientras controlaba cuidadosamente su energía espiritual y comenzó a dibujar runas en la pistola Gatling. Capítulo 36. Forjando sin querer un artefacto divino traductor. Atlas Studios editor. Atlas Studios. En circunstancias normales, si un cultivador quería convertirse en un forjador de armas, además de necesitar la fuerza de un nivel de tierra o superior, tendría que recibir clases de un maestro y aprender los conocimientos básicos durante unos años. Después de eso, comprendería lentamente las marcas rúnicas y captaría las profundidades internas hasta que se volviera competente. Incluso los genios normalmente necesitarían unos meses antes de poder empezar a forjar. Por lo tanto, sin importar dónde se encontrara, el estatus de un forjador de armas era extremadamente alto. Un forjador de armas de alto nivel incluso podía aumentar la fuerza de una facción varias veces. A excepción de la última vez, cuando estaba refinando el AK-47, Qin Jue casi nunca había tenido contacto con la forja de armas, y mucho menos había aprendido los conceptos básicos durante varios años. Por lo tanto, solo pudo omitir este proceso y realizar el esquema rúnico más difícil. Aunque el libro de runas Dao se había convertido en un producto común, la formación de los 5 elementos seguía siendo la primera marca rúnica que tenía los 5 atributos elementales. En comparación con las runas de bajo nivel que se usaron cuando Qin Jue refinó su AK-47, era mucho más complicada. Por supuesto, Qin Jue también tenía una ventaja abrumadora, que era que su energía espiritual era infinita. Ni siquiera necesitaba preocuparse por el fracaso porque incluso si fallaba, aún podía usar su habilidad divina para borrar a la fuerza y luego comenzar de nuevo. Con este pensamiento en mente, Qin Jue comenzó a delinear la formación de los 5 elementos. Como era de esperar, falló la primera vez. Quizás fue porque Qin Jue era demasiado fuerte, pero a pesar de que falló, las runas aún cubrían el cuerpo de la ametralladora Gatling, cubriéndolo con una capa de plata, que le recordó un juego que había jugado en el pasado. Pero no fue un fracaso total, porque Qin Jue había delineado por completo la formación de los 5 elementos. Solo las runas de aumento de tierra y madera no se habían activado. Después de pensarlo seriamente por un momento, Qin Jue borró las runas del arma y comenzó de nuevo. La segunda vez, Qin Jue todavía falló, pero las runas de aumento de tierra se activaron con éxito, dejando solo madera. Como decía el dicho, si apuntabas a la luna, incluso si fallabas, al menos aterrizarías entre las estrellas.
Qin Hue se deshizo de sus pensamientos anteriores y se concentró aún más. Después de un período de tiempo desconocido, junto con un sonido débil, el arma se sacudió levemente y luego emitió una luz deslumbrante. Qin Hue finalmente había activado todas las runas de atributos. Y en el momento en que terminó, la energía espiritual entre el cielo y la tierra se reunió repentina y locamente hacia la ametralladora Gatling, dándole un susto. ¿Qué estaba pasando? El libro no decía que tal cosa sucedería. Afortunadamente, había colocado una barrera de antemano y no afectó a la joven que estaba cultivando. Bajo la mirada atónita de Qin Hue, cada vez se acumulaba más energía espiritual y se vertía en la ametralladora Gatling. A medida que esta energía espiritual se vertía, las líneas plateadas brillantes se volvían gradualmente doradas. Esperar. ¿No eran las runas doradas el símbolo de un artefacto espiritual de la etapa suprema y superior? Había diferentes grados de artefactos espirituales, y las marcas rúnicas no eran una excepción. Entre ellas, las marcas de color plateado se llamaban runas plateadas. Incluso las runas plateadas de grado más alto solo podían refinarse para convertirse en artefactos espirituales de nivel celestial. Por otro lado, las marcas rúnicas doradas se denominaban runas doradas y podían convertirse en artefactos espirituales de la etapa suprema y superiores. No solo se mejoraron enormemente sus atributos, sino que incluso eran capaces de condensar la energía de los cielos y la tierra. Por ejemplo, Wei Long Tao, que había utilizado el anillo del espíritu de la muerte y la barrera defensiva absoluta antes de morir, estaba claramente solo en la fase intermedia de la etapa celestial, pero pudo superar un reino y rivalizar con un experto de la etapa suprema. Esto obviamente demostró cuán formidables eran las runas doradas. Sin embargo, las runas doradas eran extremadamente raras y la mayoría de ellas se habían perdido. Eran extremadamente difíciles de dominar y solo unos pocos forjadores de armas de alto nivel sabían cómo hacerlas. Por lo tanto, cada forjador de armas que pudiera refinar un artefacto espiritual de la etapa suprema tenía un estatus que no era inferior al de un experto de la etapa legendaria. Qin Hue estaba un poco estupefacto. Rápidamente tomó el libro de runas Dao y echó un vistazo. Correcto, la formación de los 5 elementos solo eran runas plateadas y ni siquiera podían considerarse de primera categoría entre las runas plateadas. Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿La formación de los 5 elementos subió de nivel por sí sola? El problema era, si la formación de los 5 elementos podía subir de nivel por sí sola, ¿por qué se consideraba un elemento común? Además, el streamer que estaba viendo hace un momento no obtuvo el mismo resultado. Sin esperar a que Qin Hue se diera cuenta, toda la ametralladora Gatling ya se había vuelto dorada. Si la hubieran incluido en el juego, definitivamente sería otro objeto costoso que requeriría dinero real para desbloquearlo. De alguna manera, esto le recordó a Qin Hue el miedo de ser dominado por un pingüino en su vida anterior. Cuando la ametralladora Gatling se volvió completamente dorada, el ki espiritual entre el cielo y la tierra se calmó gradualmente. Qin Hue miró la ametralladora Gatling dorada frente a él, sin saber qué hacer por un momento. Este fue probablemente el artefacto espiritual con runas doradas más lujoso en la historia del mundo central espiritual, ¿verdad? Qin Hue recordaba claramente que, ya fuera el anillo del espíritu de la muerte o la barrera defensiva absoluta, solo había una runa dorada. Por lo tanto, su creación era simplemente un mundo aparte. ¿O acaso forjé sin querer un artefacto divino? Después de un largo rato, Qin Hue se recompuso y tomó la ametralladora Gatling dorada, preparándose para probar su poder. Pensándolo bien, ¿qué pasaría si el poder fuera demasiado grande e hiciera estallar toda la secta de la montaña Xuanyi? Sin otra opción, Qin Hue solo pudo ejecutar su habilidad divina de teletransportación y cambiar de ubicación. En el segundo siguiente, apareció en un vasto desierto. La energía espiritual allí estaba agotada y los recursos eran escasos. Sin mencionar la aldea, no había ni la sombra de una persona. Qin Hue levantó la ametralladora Gatling y apuntó a la cima de una montaña distante. Luego hizo circular su energía espiritual e iluminó las runas. Para estar seguro, Qin Hue no activó el aumento de 5 atributos elementales y solo iluminó una décima parte de las runas. Da. Los 6 barriles arrojaron una luz azul deslumbrante mientras giraban rápidamente. Los rayos de luz cayeron en el pico de una montaña distante. Auge. En un instante, innumerables rocas se agrietaron y se desató una terrible tormenta de energía espiritual, con la montaña como centro. Además, continuó extendiéndose hacia afuera. La montaña, en el centro del impacto, se convirtió instantáneamente en cenizas mientras era devorada por el cielo y la tierra. Maldita sea, tan poderoso.
Aturdido, Qin Hue rápidamente dejó de disparar y se retiró. La explosión duró casi un minuto, formándose una enorme nube en forma de hongo que sacudió los alrededores. Cuando el polvo y el humo se disiparon, no solo la cima de la montaña, sino incluso toda la cordillera había sido arrasada hasta el suelo, que había sido excavada en más de 10 metros. Este poder era casi comparable al ataque de máxima potencia de un experto del escenario legendario. Y esto solo iluminaba una décima parte de las runas. Si los encendiera todos o activara los 5 atributos elementales, el daño sería inimaginable. Afortunadamente, Qin Hue había llegado a este lugar con anticipación, de lo contrario, la secta de la montaña Xuanyi habría desaparecido. Como se esperaba de una ametralladora Gatling bañada en oro. Qin Hue chasqueó los labios con satisfacción. No pensó que sería capaz de forjar casualmente un artefacto divino que superara a un cultivador de la etapa suprema o incluso de la etapa legendaria. Si esos forjadores de armas que habían investigado durante más de 100 años y solo podían refinar artefactos espirituales de la etapa tierra o la etapa cielo se enteraran, quién sabe cómo se sentirían al respecto. Sin embargo, aunque esta ametralladora Gatling bañada en oro era poderosa, también era un agujero negro de energía espiritual. Según la deducción de Qin Hue, incluso un experto en el escenario legendario no podría usarla a menos que tuviera energía espiritual infinita como él. Ya casi es hora de regresar. Después de probar el poder de la ametralladora Gatling bañada en oro, Qin Hue se teletransportó una vez más y desapareció del desierto. Poco después de que se fuera, 2 figuras vestidas con harapos y llenas de polvo salieron corriendo de las ruinas. Sus auras eran incomparablemente débiles. Los dos se miraron el uno al otro y luego a sus alrededores, sus rostros llenos de confusión. ¿Qué acaba de pasar?, dijo uno de ellos con voz confusa. No lo sé, pero creo que estamos salvados. Capítulo 37. Demonios púrpuras. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. Zhao Tiezu y Wang Erxi eran discípulos principales de la secta de la espada, una de las 4 sectas principales de la Tierra del Sur. Ambos habían alcanzado el nivel celestial y eran genios absolutos. Los dos habían viajado miles de kilómetros lejos de su secta porque habían escuchado que un tesoro secreto estaba a punto de aparecer en el desierto de la Tierra Occidental. Después de 2 meses de espera, el tesoro secreto finalmente apareció. Entonces, para arrebatar el tesoro secreto, los cultivadores de todas partes comenzaron a luchar sin dudarlo. La escena fue extremadamente trágica. Zhao Tiezu y Wang Erxi no fueron la excepción. En ese momento ocurrió el desastre. Un grupo de expertos de otra raza apareció de repente de la nada y los atacó sin decirle una palabra. Debido a que todos ya habían estado peleando por el tesoro, ya había innumerables muertos y heridos. Los cultivadores restantes estaban heridos o habían agotado demasiado su energía espiritual. ¿Cómo podrían ser rival para estos expertos? La batalla fue casi unilateral. Afortunadamente, Zhao Tiezu y Wang Erxi reaccionaron rápidamente y huyeron utilizando la técnica de escape de su secta. Pero los expertos no se dieron por vencidos y los persiguieron durante 3 días y 3 noches. Durante todo el camino, los dos lucharon y retrocedieron, y sus heridas se hicieron aún más graves. Justo cuando pasaban por esta cadena montañosa y estaban a punto de ser atrapados por sus perseguidores, la cadena montañosa detrás de ellos de repente explotó. Sí, Zhao Tiezu estaba seguro de que no había visto mal. Era como el fin del mundo. Los expertos que los perseguían fueron devorados instantáneamente por la luz, sin dejar ni siquiera sus huesos. Si no fuera por Zhao Tiezu y Wang Erxi, que abandonaron la cordillera y se escondieron bajo tierra a su mayor velocidad, habrían muerto junto con los expertos. Aún así, ambos resultaron heridos y casi perdieron la vida. ¿Estás bien?, Zhao Tiezu miró a su hermano menor. Estoy bien, Wang Erxi negó con la cabeza. Ya era una gran suerte que pudieran conservar la vida, por lo que esta pequeña herida no era nada. Ambos miraron la devastación frente a ellos y tragaron saliva. Zhao Tiezu se quedó sin palabras y quedó en shock. ¿Qué clase de existencia podría causar una destrucción tan impactante? ¿Pasó por aquí hace un momento un experto del Supreme Stage? No, debería ser un experto en el escenario legendario, dijo Wang Erxi con firmeza. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, el aire quedó en silencio. En toda la Tierra del Sur, incluso las 4 sectas principales no poseían más de 10 expertos de la etapa legendaria, y cada uno de ellos era renombrado y temido. ¿Por qué un experto en el nivel legendario aparecería de repente aquí? ¿Y por qué destruiría esta cordillera sin ningún motivo? O tal vez, la otra parte tenía la intención de hacer un movimiento contra aquellos expertos que los perseguían, pero fue demasiado lejos y accidentalmente también destruyó la cordillera.
De todos modos, este experto en el escenario legendario no debería ser un enemigo. Zhao Tiezu forzó una sonrisa. Creo lo mismo, asintió Wang Erxi. Zhao Tiezu respiró profundamente, se recompuso y dijo: deberíamos informar a la secta lo antes posible. La aparición repentina de expertos de otra raza debe significar que hay una conspiración. El mundo espiritual central era vasto e ilimitado. Estaba lleno de todo tipo de seres vivos. Naturalmente, no solo había humanos. Los expertos que persiguieron a Zhao Tiezu y Wang Erxi eran una raza de piel morada. Eran conocidos como demonios morados. Todos ellos eran altos y robustos, y poseían una fuerza ilimitada. Incluso sus hembras no eran una excepción. Debido a la naturaleza violenta de los demonios morados, también disfrutaban mucho de pelear. Hace 300 años, las 4 sectas principales los expulsaron de la Tierra del Sur. Se vieron obligados a vivir una existencia innoble en la frontera entre la Tierra del Oeste y la Tierra del Sur. El entorno allí era duro y los recursos escasos. A medida que pasaba el tiempo, todos pensaban que era solo cuestión de tiempo antes de que se extinguieran. Por lo tanto, las 4 sectas principales no continuaron persiguiéndolos. Inesperadamente, habían regresado. Bueno, salgamos de aquí antes de que nos encontremos con más demonios morados. Wang Erxi terminó de hablar y estaba a punto de moverse cuando su rostro de repente se puso pálido. Incluso escupió una bocanada de sangre. Hermano menor. Zhao Tiezu se sorprendió y se adelantó rápidamente para ayudar a Wang Erxi. Hermano menor, tus heridas son demasiado graves. Déjame cargarte. Al oír esto, el rostro de Wang Erxi se sonrojó levemente, pero no se negó. Está bien. Zhao Tiezu estaba secretamente encantado. Después de experimentar esta situación de vida o muerte, su relación había mejorado. Inmediatamente cargó a Wang Erxi en su espalda y voló hacia la ciudad más cercana. Después de que los dos se fueron, el desierto había recuperado por completo la calma. Sin embargo, después de un período de tiempo desconocido, un sonido ensordecedor de aire desgarrado resonó repentinamente desde lejos, y luego, aparecieron más de 10 figuras que parecían gigantes. Lo más importante es que todas tenían la piel morada. La docena de demonios morados parecían estar buscando algo. Cuando vieron las ruinas de la cordillera, se detuvieron de inmediato. Un demonio púrpura se inclinó y dijo con voz temblorosa: Su Majestad, el aura de su Alteza desapareció de aquí. Cualquiera podría decir que las probabilidades estaban en contra de que esta supuesta Alteza sobreviviera. El demonio morado al que se referían como Su Majestad era un hombre corpulento que medía más de 2 metros de altura. Su pecho estaba desnudo y sus pezones estaban expuestos. Llevaba el pelaje de una bestia demoníaca y todo su cuerpo estaba cubierto de cicatrices. Parecía feroz. No puedo creer que un experto en la etapa legendaria de la raza humana haya tomado medidas. Dijo solemnemente el corpulento hombre de piel morada. ¿Qué? La docena de demonios morados que acompañaban al corpulento hombre de piel morada cambiaron sus expresiones drásticamente y revelaron expresiones asustadas. HMPH, ¿de qué hay que tener miedo? ¿Y qué si es un experto en la etapa legendaria? La raza del espíritu púrpura ha regresado esta vez para lavar la vergüenza de hace 300 años y dejar que las 4 sectas principales conozcan el dolor que hemos sufrido durante estos años. El hombre corpulento dijo con frialdad. Contacta a las otras tribus. La guerra entre nosotros y los humanos comienza ahora. Sí, exclamación de cierre. En ese momento, Qin Hue aún no sabía que había salvado inesperadamente a 2 discípulos de la secta de la espada. Lo que no sabía era que sus acciones habían acelerado inadvertidamente la guerra entre la raza del espíritu púrpura y la raza humana. Cuando regresó a la secta de la montaña Xuanli, el cielo ya estaba oscuro. Qin Hue guardó la ametralladora Gatling bañada en oro y descubrió que la niña acababa de terminar su cultivo y estaba a punto de irse. La niña se sorprendió al ver a Qin Hue. Pensé que te habías ido a dormir. Parece que disfruto tanto dormir. Ese parecía ser el caso. Al ver que Qin Hue permanecía en silencio, la niña hizo un gesto con la mano y dijo: Me voy. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Este lugar se había convertido en un campo de entrenamiento para la joven. Mientras no tuviera clases, venía aquí todos los días. Justo cuando Qin Hue estaba a punto de cocinar algunas delicias para recompensarse, de repente se escuchó una explosión ensordecedora en el salón principal. Luego vio una bola de humo negro elevarse hacia el cielo y condensarse en una calavera aterradora que era siniestra y horrorosa. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Podría ser otro idiota buscando problemas?
Sin tiempo para pensar, Qin Hue llegó rápidamente al exterior del salón principal. Antes de poder entrar, vio una figura negra que salía del salón. Qin Hue concentró su mirada. Era nada menos que el maestro de la secta de la montaña Xuanyi, Bai Ye. Hermano mayor, tú. La comisura de la boca de Qin Hue se torció ligeramente, sin entender lo que estaba pasando. Tos, tos, tos. En ese momento, el rostro de Bai Ye estaba cubierto de tierra y su estado era lamentable. No había rastro de su apariencia habitual de sabio. Al ser detenido por Qin Hue, Bai Ye se frotó las manos torpemente y dijo: jaja, no es nada. Es solo que no controlé el fuego correctamente cuando estaba refinando la píldora ahora mismo y accidentalmente, hice estallar el horno. Qin Hue. Capítulo 38. El poder divino incomparable del maestro de la secta. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. A pesar de ser el maestro de la secta de la montaña Xuanyi, Bai Ye tenía dos pasatiempos: elaborar vino y refinar píldoras. En lo que se refiere a la elaboración de vino, se podría decir que Bai Ye era un maestro. Muchos de los profesionales de la elaboración de vino eran muy inferiores a él. Por lo tanto, cuando Qin Hue entró en la bodega la última vez, no pudo resistirse a arrebatar todo el buen vino que había dentro. Sin embargo, en el campo de la refinación de píldoras, Bai Ye era un completo novato. No, llamarlo novato sería demasiado amable. Llamarlo basura sería más apropiado. Hasta ahora, ninguna de las píldoras que Bai Ye refinó había sido comestible. Ni uno solo. Los que conocían a Bai Ye sabían que había tenido muchas mascotas en el pasado. Algunas de ellas incluso habían alcanzado la etapa profunda y eran muy impresionantes como monturas. Pero desde que Bai Ye les dio a esas mascotas las píldoras medicinales que refinó, Qin Hue nunca las volvió a ver. Se dice que una de las mascotas se convirtió de repente en un semental después de comer las píldoras refinadas por Bai Ye. Luego luchó durante 3 días y 3 noches hasta que murió. Otro sufrió diarrea durante medio mes, hasta le habían vaciado los intestinos, murió con los ojos abiertos. Había otro que tuvo más suerte. Simplemente tenía un crecimiento de pelos extraño en todas partes, incluso en la nariz. En definitiva, para salvar sus propias vidas, las mascotas restantes habían escapado de la secta de la montaña Xuanyi durante la noche. Si no hubiera sido por la intervención del primer anciano, incluso el grifo criado por la secta habría huido. Debido a esto, casi estalló una pelea entre Bai Ye y el primer anciano. Después de este incidente, Bai Ye se acercó a sus dos discípulos. Afortunadamente, Zhang Hichen y Wu Ying habían alcanzado la etapa de la tierra y tenían energía espiritual que protegía sus cuerpos. Aunque fueron torturados más allá de las palabras, no murieron. De hecho, Bai Ye originalmente quería que Qin Hue probara la píldora por él, pero todo lo que recibió de Qin Hue fue una paliza. Al final, solo pudo optar por renunciar a esa idea. En conclusión, lo que Bai Ye refinó no eran píldoras sino venenos. No era una exageración decir que Zhang Hichen y Wu Ying temían por sus vidas cada vez que Bai Ye refinaba píldoras. Esta vez, la cosa fue aún más exagerada. El horno había explotado. ¿Qué estabas refinando? Qin Hue se quedó sin palabras. No mucho. Era solo una pastilla común y corriente de 4º grado. Bai Ye fingió estar relajada. ¿4º grado? Qin Hue no pudo evitar poner los ojos en blanco. Ni siquiera puedes refinar una píldora medicinal de 1er grado, pero estás tratando de refinar una de 4º grado. No es de extrañar que el horno explotara. Sin embargo, viéndolo desde otra perspectiva, la píldora medicinal que Bai Ye refinó fue capaz de dañar incluso a los expertos de Abensteich. En cierto modo, alcanzó el grado 4. En comparación, aunque Qin Hue nunca había refinado un artefacto espiritual, lo había logrado 2 veces seguidas. La segunda vez, incluso había refinado una ametralladora Gatling bañada en oro. Quizás esa era la supuesta diferencia de talento. Solo lo estaba intentando. No pensé que esta píldora sería tan complicada. Me alegro de haber corrido rápido y no haber explotado. No tienes que preocuparte, dijo Bai Ye con indiferencia. Qin Hue. ¿Cuándo dije que estaba preocupado por ti? ¿Qué pasó? En ese momento, el primer anciano también escuchó la explosión y corrió con una expresión solemne. Cuando vio a Qin Hue, se sorprendió. Hermano menor Qin Hue, ¿estás aquí también? El primer anciano ya sabía que los altos mandos del clan Wei habían sido aniquilados. No necesitaba usar su cerebro para darse cuenta de que definitivamente era obra de Qin Hue, así que ahora que se enfrentaba a Qin Hue, todo le parecía surrealista. Era como si un amigo de la infancia de repente te dijera que era el rey de algún país. A cualquiera le resultaría difícil aceptarlo. Sí.
Qin Hue asintió y no dijo nada más. Como nadie había venido a causar problemas, no había necesidad de que se quedara allí por más tiempo. Al ver a Qin Hue irse, el primer anciano giró la cabeza y preguntó: ¿Qué está pasando? Accidentalmente hice explotar el horno mientras refinaba una pastilla. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Por la noche, las estrellas brillaban en el cielo y la luna plateada se revelaba en forma de gancho. Qin Hue estaba acostado en la cama y dormía profundamente cuando de repente un ruido fuerte lo despertó. ¿Qué fue eso? Qin Hue salió del patio con impaciencia y vio una masa de humo negro que se elevaba desde la dirección del salón principal. Sin duda, el horno de Bai Ye debe haber explotado nuevamente. Un alboroto tan grande, especialmente durante la noche, alarmó rápidamente a toda la secta de la montaña Xuanyi. Incontables luces se encendieron, como si el cielo estrellado hubiera sido derribado al suelo. Todos, no tengan miedo. Era solo yo, el maestro de secta Bai Ye. Solo estaba estudiando una técnica marcial de mi propia creación. La voz de Bai Ye resonó en toda la secta mientras decidía descaradamente ocultar la verdad. Así que el maestro de la secta está creando su propia técnica marcial. Trabajas muy duro, maestro de la secta. Incluso el maestro de secta está trabajando muy duro para protegernos a esta hora tan tardía. No dejaré que el maestro de secta trabaje duro solo. Yo también tengo que trabajar duro en mi cultivación. El maestro de secta es tan noble. Verdaderamente un modelo a seguir para nosotros los cultivadores. El poder divino del maestro de la secta no tiene paralelo en este mundo. El poder divino del maestro de la secta no tiene paralelo en este mundo. Los gritos duraron unos 10 minutos antes de detenerse. Inmediatamente después, todos los discípulos comenzaron a cultivarse con entusiasmo, tratando a Bai Ye como su ídolo. Tal vez ni siquiera el propio Bai Ye hubiera imaginado que una excusa al azar que había inventado realmente haría que tantos discípulos se esforzaran por alcanzar el éxito. Sin duda, el poder de la imaginación era el más aterrador. Al presenciar esta escena, Qin Hue quedó estupefacto. Podría incluso terminar así. Sacudiendo la cabeza, Qin Hue colocó una barrera para aislar los sonidos del mundo exterior antes de regresar a su habitación para dormir. No quería que Bai Ye lo despertara nuevamente. La mañana siguiente, Qin Hue se estiró perezosamente y se despertó aturdido. Luego llevó la olla de vino al acantilado y se preparó para verter unas gotas de vino espiritual para Yunxi como de costumbre. Espera. ¿Dónde estaba Yunxi? Qin Hue se sorprendió. Vio que en el campo verde, la hierba sensible había desaparecido como si nunca hubiera existido. ¿Podría ser que alguien se lo llevó? Qin Hue se quedó atónito, pero rápidamente descartó esta idea. Dejando de lado el hecho de que normalmente nadie más que él y Luo Weiwei vendría aquí, incluso si alguien realmente alejara a Yunxi, podría darse cuenta. Dado que nadie más había dejado aura, ese no debería ser el caso. Justo cuando estaba a punto de lanzar una habilidad divina para descubrir qué estaba pasando, algo de repente tocó la esquina de su ropa. Qin Hue bajó la cabeza inconscientemente y vio una hierba de 30 centímetros de altura junto a él. Era Yunxi quien había desaparecido. Al ver esto, Qin Hue se quedó atónito, pero luego preguntó sorprendido: ¿puedes dejar la tierra? La hierba llamada Yunxi asintió con la cabeza en señal de afirmación. Qin Hue. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Aunque ya llevaba 10 años en este mundo, nunca había visto una mala hierba que pudiera caminar. ¿Podría ser esta la diferencia entre tener sensibilidad y no tenerla? Toca. 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 En ese momento, Yunxi levantó sus raíces y corrió hacia la piedra azul. Esta se insertó hábilmente en el suelo y volvió a su apariencia anterior. Qin Hue reflexionó. Parecía que, aunque Yunxi podía abandonar el suelo, había un límite de tiempo y no podía permanecer fuera de él durante mucho tiempo. Pero había que saber que Yunxi ahora solo era una hierba espiritual de nivel 1. ¿Qué pasaría si alcanzara el nivel 2 o el nivel 3? Qin Hue sonrió. Su vino espirituoso no se había desperdiciado en vano. Capítulo 39. Mi hermano mayor es demasiado poco confiable. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. Debido a la destrucción del clan Wei y la disolución de la secta Puerta Estelar, la vida de Qin Hue rápidamente volvió a la normalidad. Como resultado, a menudo se podía ver cierta escena desde el acantilado detrás de la secta de la montaña Xuanyi. La ropa blanca de un joven ondeaba al viento mientras yacía en el suelo de manera relajada y cómoda. A su lado había una hierba que emitía un débil ki espiritual.
Y no muy lejos, en la piedra azul, había una hermosa joven, sentada con las piernas cruzadas, inmersa en el cultivo. Aunque esta combinación era un poco extraña, no parecía fuera de lugar en absoluto. Más bien, hacía que la gente se sintiera extrañamente cálida. En un abrir y cerrar de ojos, pasó medio mes, y Qin Hue vivía la misma vida todos los días. Si fuera cualquier otra persona, pasaría muy pronto antes de que no pudieran soportarlo más, pero Qin Hue ya se había acostumbrado. De todos modos, mientras hubiera vino para beber, estaría bien. Ese día, Qin Hue estaba durmiendo en el césped cuando el cielo de repente se oscureció como si fuera a llover. Miró a la chica que todavía estaba cultivándose y le dio un puñetazo casualmente. No se oía ningún sonido, como el viento otoñal que barría las hojas caídas. Las nubes oscuras del cielo se habían disipado a una velocidad visible a simple vista, y el cielo originalmente sombrío se volvió rápidamente brillante y soleado, incluso un poco caluroso. Después de hacer esto, Qin Hue retiró su puño como si nada hubiera pasado. En ese momento, Luo Weiwei, que estaba cultivando, estaba muy desconcertada. Había sentido claramente que la energía yang pura circundante había disminuido drásticamente de repente. ¿Por qué parecía que se había recuperado inexplicablemente? Después de reflexionar un momento, la niña no pudo entenderlo. Al final, decidió dejar ir el pensamiento y continuó cultivándose seriamente. Tío maestro, algo anda mal. Justo cuando Qin Hue estaba a punto de irse a dormir, Zhang Hichen se acercó de repente con cara nerviosa. ¿Qué pasa? Qin Hue frunció el ceño y se levantó lentamente. Maestro, el maestro ha estado inconsciente durante medio día y aún no se ha despertado, dijo Zhang Hichen preocupado. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Qué pasó? Preguntó Qin Hue. Con el cultivo máximo de Bai Yi en la etapa celestial, ¿cómo pudo haberse desmayado sin razón alguna? Maestro, Zhang Hichen vaciló, sin saber cómo explicarlo. Hablar. Con un suspiro, Zhang Hichen solo pudo decir la verdad. El maestro comió la píldora medicinal que él mismo refinó y quedó inconsciente hasta ahora. Qin Hue. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Desde la última vez que explotó el horno, Bai Yi parecía haber estado refinando píldoras a voluntad y hacía que un horno explotara de vez en cuando. Qin Hue estimó aproximadamente que el horno de Bai Yi había explotado al menos 30 veces en el último medio mes, 2 veces al día en promedio. Con el tiempo, incluso los nuevos discípulos se acostumbraron y perdieron el entusiasmo inicial. Pero ahora se había vuelto aún más atrevido, incluso teniendo el coraje de comer la píldora medicinal que él mismo refinó. Llévame con él. Qin Hue estaba estupefacto. Sí. Zhang Hichen exhaló un suspiro de alivio y rápidamente condujo a Qin Hue al lugar donde yacía el cuerpo inconsciente de Bai Yi. En ese momento, Bai Yi estaba tendido en el suelo del salón principal, con el rostro inexpresivo, como si se hubiera quedado dormido. Sin embargo, no respiraba. Si fuera una persona común, ya podrían haber comenzado a organizar su funeral. Sin embargo, Bai Yi no era una persona común. Mientras su aura todavía estuviera presente, significaba que todavía estaba vivo. Al ver a Qin Hue acercarse, Wu Ying, que estaba al lado de Bai Yi y lo vigilaba, se levantó apresuradamente y dijo: «Tío maestro». Qin Hue asintió mientras una luz dorada brillaba en sus ojos. «Ya veo». Qin Hue parecía iluminado. Zhang Hichen y Wu Ying se miraron confundidos. Esa píldora ha bloqueado sus meridianos. Qin Hue ayudó a Bai Yi a levantarse y luego le dio una palmada en el hombro. PFF. Bai Yi, que estaba inconsciente, de repente abrió los ojos y escupió un líquido negro pegajoso, despertándose instantáneamente. Chico. Tan pronto como el líquido negro tocó el suelo, emitió un sonido corrosivo ensordecedor y quemó un agujero en el piso vidriado. Zhang Hichen y Wu Ying se estremecieron. Afortunadamente, no fueron ellos quienes habían ingerido esta píldora medicinal. De lo contrario, probablemente habrían muerto sin siquiera saber la causa exacta de su muerte. Tos, tos, tos. Bai Yi tosió varias veces, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. ¡Qué bien! Me siento mucho mejor ahora. Qin Hue. Después de calmarse, Bai Yi sonrió avergonzado. Hermano menor, me salvaste la vida otra vez. ¿Qué tipo de pastilla tomaste? Qin Hue puso los ojos en blanco. Píldora de la etapa suprema, quería ver si podía abrirme paso hasta el reino de la etapa suprema. Parece que fracasé, dijo Bai Yi con torpeza. Qin Hue.
Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿La píldora de la etapa suprema? ¿No era esa una píldora de grado 5? Incluso a los mejores refinadores de píldoras de la Tierra del Sur les resultaría difícil refinarla, ¿verdad? ¿De verdad te atreviste a refinar una píldora así e incluso llegaste tan lejos como para intentarlo tú mismo? Por un momento, Qin Hue se quedó sin palabras. Hola, mi hermano mayor es demasiado poco confiable. PFFT. ¿Qué sonido es ese? Preguntó Zhang Hichen con dudas. Antes de que pudiera terminar su frase, se escuchó otro PFFT, varias veces más fuerte que el anterior. Los tres miraron simultáneamente a Bai Ye. Parece que viene de detrás del maestro. Wu Ying vaciló. Antes de que pudieran darse cuenta de lo que estaba pasando, un hedor espeso llenó el aire. Era incluso peor que un estanque de estiércol. ¿Qué es ese olor? Apesta. Zhang Hichen se tapó la nariz rápidamente. Como si se diera cuenta de algo, Qin Hue inmediatamente instaló una barrera de energía espiritual para aislarse. Maestro, ¿te cagaste en los pantalones? Wu Ying no pudo evitar preguntar. Como alguien que había sufrido diarrea anteriormente, Wu Ying sabía muy bien lo aterradoras que eran las píldoras medicinales refinadas por Bai Ye. Al ver que no había forma de ocultarlo, Bai Ye solo pudo prepararse y decir: mis meridianos habían estado bloqueados durante demasiado tiempo. Junto con los efectos secundarios de esa píldora, es posible que haya descargado accidentalmente algo de ki espiritual. El gas expulsado por un cultivador no era un pedo. Era ki espiritual. Ki espiritual. PFFT. Sin embargo, esto fue solo el principio. Poco después se escuchó otro chirrido prolongado. Incluso hubo un sonido adicional al final. Si uno no lo supiera, pensaría que alguien estaba tocando un instrumento. No puedo soportarlo más. Gritó Zhang Hichen e inmediatamente salió corriendo. Al ver esto, Wu Ying los siguió rápidamente. Si continuaban allí, podrían incluso comenzar a echar espuma por la boca. Estallido. En ese momento, una figura pasó repentinamente junto a ellos y salió volando primero. Antes de que los dos pudieran reaccionar, un hedor indescriptible los envolvió de repente. Afortunadamente, los dos hicieron circular su energía espiritual para resistirlo a tiempo y apenas lograron escapar. Los dos enfocaron sus miradas y se dieron cuenta de que la figura que pasaba volando junto a ellos era en realidad Bai Ye. Sin embargo, Bai Ye no salió corriendo a propósito, sino que fue empujado con fuerza por su así llamado ki espiritual. Haz que se detenga. La cara de Bai Ye se sonrojó. Nunca había imaginado que los efectos secundarios de la píldora serían tan exagerados. Y esto fue incluso después de que sus meridianos estuvieran bloqueados y solo hubiera absorbido una pequeña porción. ¿Y si lo hubiera absorbido todo? En ese momento, finalmente entendió cómo se sentían habitualmente sus dos discípulos. No es bueno. Justo en ese momento, Bai Ye sintió de repente una fuerza indescriptible reuniéndose debajo. ¡Blu! Toda la montaña Xuanji tembló. Entonces, bajo las miradas conmocionadas de Zhang Hichen y Wu Ying, Bai Ye se elevó hacia el cielo. Capítulo 40. Invasión de otra raza. Traductor. Atlas Studios editor. Atlas Studios. En el aire, Bai Ye inmediatamente hizo circular su energía espiritual para suprimir con fuerza la fuerza que salía de su cuerpo. Confiando en su poderosa energía espiritual, rápidamente tomó el control. Justo cuando dejó escapar un suspiro de alivio y comenzó a descender del cielo, un poder aún más feroz surgió de repente de su cuerpo. ¡Ah! ¿Qué está pasando? Los ojos de Bai Ye se abrieron, revelando una expresión trágica. Oyó. De repente, Bai Ye estaba cubierto de sudor, como si estuviera sufriendo un dolor inmenso. No puedo contenerlo más. Blu. Bai Ye, que aún no había aterrizado, se levantó de repente una vez más. Su velocidad era incluso más rápida que antes y desapareció entre las nubes en un instante. ¿Dónde está el maestro? Preguntó Zhang Hichen mientras miraba hacia el cielo. No lo sé. Wu Ying negó con la cabeza. A partir de ese día, Bai Ye se convirtió en una despiadada máquina de pedos. No importaba lo que hiciera, emitía constantemente ki espiritual, que era maloliente y voluminoso. Era incluso más aterrador que las armas bioquímicas. Después de un tiempo, nadie se atrevía a acercarse al salón principal. Incluso alguien tan poderoso como el primer anciano solo podía optar por desviarse. De vez en cuando, podía ver a Bai Ye elevarse hacia el cielo. Se podría decir que Bai Ye fue el primero en la historia en hacer algo así. En resumen, no importaba cuánto usara Bai Ye su energía espiritual para intentar reprimirlo, nada cambiaba.
De hecho, cuanto más lo reprimía, más violenta era la erupción. Incluso hubo una ocasión en que la erupción golpeó el suelo con tanta fuerza que aparecieron más de 10 grietas. Por supuesto, esto no tuvo ningún efecto en Qin Hue. Él instaló directamente una barrera fuera del acantilado para evitar que el viento arrastrara el gas venenoso y luego continuó con su aburrida vida. Después de medio mes, Bai Ye finalmente había resuelto los efectos secundarios de la píldora y había vuelto a la normalidad. Aún así, nadie se atrevió a acercarse a él por miedo a que soltara otra. Después de este incidente, Bai Ye se sintió muy avergonzado. Por eso, decidió no volver a refinar píldoras. Cuando Zhang Hichen y Wu Ying oyeron esta noticia, se llenaron de alegría. Se decía que ese día los dos estaban completamente borrachos. Se abrazaron y lloraron, no porque estuvieran tristes, sino porque estaban demasiado felices. De hecho, Qin Hue sintió que era una lástima. Después de todo, las píldoras de Bai Ye eran muy potentes. Era solo que no sabía que había estado refinando píldoras venenosas. Si Bai Ye considerara convertirse en un maestro del veneno, podría lograr resultados decentes. Tío gran maestro. Tío gran maestro. Despierta. Despierta. Qin Hue, que estaba durmiendo, de repente escuchó que alguien lo llamaba, por lo que abrió los ojos aturdido y se dio cuenta de que era Luo Weiwei. ¿Qué pasa? Qin Hue se estiró perezosamente y pateó la jarra de vino a sus pies. Solo entonces recordó que en realidad se había quedado dormido mientras estaba acostado bebiendo allí la noche anterior. Yunxi ha desaparecido, dijo la niña ansiosamente. ¿Yunxi? Qin Hue estaba atónito. Se dio la vuelta y, efectivamente, no vio esa hierba. No te preocupes, volverá pronto, dijo Qin Hue con indiferencia. Desde que Yunxi pudo abandonar la tierra, solía ir a lugares con una gran densidad de energía espiritual para cultivar. Después de todo, lo que cultivaba no era la técnica verdadera de Yang puro. Como no podía absorber energía Yang pura para aumentar su cultivo, naturalmente tuvo que encontrar un lugar donde la energía espiritual fuera más densa. Mientras hablaban, Yunxi ya había llegado corriendo desde lejos. Unas cuantas briznas de hierba se mecían con el viento, lo que resultaba especialmente cómico. Al ver esto, la niña se sorprendió y dijo con incredulidad. ¿No dijiste que las hierbas espirituales solo pueden escapar del suelo cuando superan el nivel 4? Desarrolló la sensibilidad de antemano. Por supuesto, es diferente de otras hierbas espirituales, dijo Qin Hue con naturalidad. En circunstancias normales, solo las hierbas espirituales de nivel 5 y superior tenían la posibilidad de desarrollar sensibilidad y dejar que la tierra se moviera libremente. Si no fuera porque Yunxi poseía sensibilidad de antemano, sería absolutamente imposible que se moviera ahora. Al mismo tiempo que la joven vio a Yunxi, Yunxi también vio a la joven. Nunca había tenido una buena impresión de la joven, por lo que fingió no ver nada y pasó junto a la joven y luego se insertó en el suelo. La niña se quedó sin palabras. Estaba siendo ignorada por una mala hierba. HMPH, ya no me preocuparé por ti. Después de haber sido descuidado una y otra vez, Luo Weiwei estaba un poco enojado. ¿No todas las chicas se consideraban princesas preciosas? ¿Por qué entonces Luo Weiwei siempre se dejaba llevar por la hierba? Pensando en ese punto, la joven le hizo una mueca fea a Yunxi, saltó sobre la piedra azul y comenzó a cultivar por sí sola. Al respecto, Qin Hue se quedó sin palabras. Yunxi parecía tenerle rencor a Luo Weiwei y la atacaba deliberadamente cada vez que se encontraban. Qin Hue incluso sospechaba que Yunxi también era una chica porque solo las chicas odiarían tanto a las chicas. Justo cuando estaba aturdido, Yunxi de repente extendió una brizna de hierba para tocarlo. Qin Hue entendió e inmediatamente sacó una olla de vino espiritual. A medida que Yunxi se hacía más fuerte, la cantidad de vino espiritual que podía absorber también aumentaba. Qin Hue ya estaba considerando si debía ir a otro lugar a buscar más vino. De lo contrario, tarde o temprano acabaría con todo el vino que tenía en su anillo de almacenamiento. Al ver que Yunxi y Luo Weiwei habían entrado en un estado de cultivo, Qin Hue dejó escapar un suspiro de alivio. Levantó la cabeza, bebió el vino espiritual restante en la olla y abrió los ojos para mirar. Como ya había refinado una ametralladora Gatling bañada en oro, Qin Hue ya no necesitaba ver ninguna transmisión en vivo de Forja, por lo que simplemente buscó historias interesantes recientes. Aunque había pasado más de un mes desde que fue destruido, el clan Wei seguía siendo uno de los 7 grandes clanes, y la reacción en cadena que su ruina había causado aún continuaba. Brilliance City también se había convertido en el objetivo de los otros 6 grandes clanes.
Era necesario saber que, bajo la gestión de miles de años del clan Wei, Brillante City se había convertido desde hacía mucho tiempo en una verdadera potencia colosal. Ya fuera por la fuerza de su Dao marcial o por su ubicación geográfica, se la consideraba una fuerza significativa. En particular, se podría decir que los recursos de cultivo en las cercanías de Brillante City son extremadamente abundantes. ¿Cómo podrían los 6 grandes clanes no codiciarlos? Incluso las 4 sectas principales estaban en movimiento. También hubo muchos cultivadores anónimos que revelaron en privado que la secta de los misterios arcaicos ya había quitado la técnica de herencia del clan Wei que les permitía hacer contratos con bestias demoníacas. En cuanto a si esto era cierto o no, Qin Hue no estaba seguro. Como líder actual de las 4 sectas principales, la secta de los misterios arcaicos tenía una base sólida con muchos expertos. Incluso si le quitaran la técnica de cultivo heredada al clan Wei, nadie se atrevería a decir nada al respecto. En resumen, todas las facciones principales de las tierras del sur se habían vuelto activas debido a la destrucción del clan Wei, y parecía que comenzarían a pelear por Ciudad Brillantez en cualquier momento. Qin Hue siguió desplazándose hacia abajo. De repente, vio una noticia seria en la esquina. ¿Invasión de otra raza? Los demonios morados están regresando. Varias ciudades han caído y la Tierra del Sur está en peligro. Aunque el título estaba en rojo, solo hubo una docena de respuestas. La mayoría de ellos comentaron que el artículo solo estaba escrito para llamar la atención y no lo tomaron en serio. ¿Demonios morados? Qin Hue estaba atónito. ¿Cómo es que nunca había oído hablar de ellos antes? Con este pensamiento en mente, Qin Hue ingresó las palabras demonio púrpura y hizo clic en el botón de búsqueda. Muy pronto aparecieron noticias sobre demonios morados. Los demonios púrpuras, también conocidos como la raza del espíritu púrpura, eran una raza que había vivido en la Tierra del Sur hace 300 años. Eran conocidos por ser violentos, sanguinarios y belicosos. A menudo habían librado guerras contra los humanos, causando la pérdida de vidas y cadáveres esparcidos por todas partes. Al final, las fuerzas de la coalición de las 4 sectas principales habían expulsado a la raza del espíritu púrpura de la Tierra del Sur. La raza del espíritu púrpura derrotada solo pudo esconderse en la frontera entre la Tierra del Sur y la Tierra del Oeste para sobrevivir. Después de 300 años, según los especialistas, era muy probable que la raza del espíritu púrpura ya hubiera perecido. En ese momento, Qin Hue se sumió en profundos pensamientos. Era obvio que esta raza del espíritu púrpura era extremadamente peligrosa y tenía una disputa sangrienta con las 4 sectas principales. La única pregunta era, ¿esta noticia era real o falsa?